Seguimos acá en Los Años Locos por De Vives para el Mundo, en vivo para todo el país por nuestro Facebook y por nuestra app y por nuestra web. Y llegó el momento de la entrevista del programa del día de hoy. Está con nosotros un libreño, periodista, locutor recibido. A lo largo de su corta edad ya hizo muchísimas cosas en el ámbito audiovisual, en el ámbito radial sobre todo. Hizo programas de radio, podcast, locución comercial, locución institucional. Está con nosotros Marcelo Manzi. Bienvenido, Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Gracias por la invitación. Bueno, como decía, o sea, hiciste en tu corta edad ya tenés muchísimas cosas, o sea, no solo te recibiste de periodista, sino también te recibiste de locutor en el ISER, pero vamos al comienzo. ¿Cómo empieza tu relación con la comunicación, con la radio? Y la primera relación que tuve yo con la comunicación fue cuando hice una radio online, que justamente la hicimos en Libres, con Juan Matoso, con Matías Hemner. Nosotros solíamos hacer siempre charlas de Skype, cuando Skype permitía hacer charlas de a muchas personas. Después lo prohibió y lo puso solamente para premium. Y ahí empezábamos a hacer de cuenta que estábamos en una radio. Y después, no sé por qué, se nos ocurrió decir, bueno, hagámoslo, porque ya que estamos jugando, vamos a lo siguiente y hagámoslo. Y empecé a buscar servidores, empecé a buscar maneras. ¿Eso qué año más o menos era? Eso fue en 2012. ¿Y cuántos años tenías? Y tenía, cuando lo hicimos ya consolidado tenía 15 y cuando empezamos a tratar de hacerlo 14. Y bueno, ahí primero empezamos con Spreaker, que nos dejaba hacer media hora, entonces hacíamos 4 bloques de 30 minutos y nada, empezamos a hacerlo como algo que se lo pasaban entre amigos, ¿viste? Que pasábamos saludos, pasábamos música, digamos, bastante comercial, no es que éramos tampoco tan selectivos con la música, pero íbamos un poco a lo seguro. Y así fue, así empezamos y después de eso creció, cambiamos el servidor. Después, en un momento nos dimos cuenta y nos escuchaban 400, 500 personas en una noche. Y digo porque en ese momento había un programa que se llamaba No Win, que ya no existe más seguramente, y te dejaba ver los escuchas de ese momento conectados. Y decíamos, 400, 500 personas nos están escuchando. Y era como una ráfaga de mensajes, una locura era. Ahora que lo pienso, obviamente, hubiésemos tomado otras decisiones, hubiésemos hecho otras cosas, pero éramos chicos y bueno, para nosotros era como wow. O sea, hicieron una movida, digamos, generacional también ahí de hacer cosas, porque cuando uno tiene por ahí, cuando uno es joven por ahí, tiene ganas de hacer cosas pero no se anima por el desconocimiento, por la vergüenza, y ustedes se animaron y lo hicieron. E incluso después pasaron a una FM, o sea, como que hicieron sí. algo importante ahí. Sí, se puede decir que eso fue como el Neandertal del streaming. Claro. Y a mí me pone contento que bueno, después terminé trabajando en una radio online. La verdad que sin saberlo, empecé con una radio online y terminé ahí también. Y la defiendo hoy por hoy también. Y creo que las radios online nativas tienen que tener un lugar muy importante ahora que la comunicación está cambiando tanto, que la tecnología lo está permitiendo. Y fue algo muy lindo también atravesar toda esa etapa. Incluso en la 98.1, Fer Pereira, que era el dueño, en ese momento me dijo, vos tenés que ir al ISER. Yo le decía, ¿ISER? ¿Qué es ISER? Pues no tenía idea. Y después en Libres fueron la gente de AFCA en ese momento, ahora es ENACOM, a hacer como una habilitación local de locutores, sí. Que duraba creo que un par de días, vos ibas y tenías que estar todo el día, eran como clínicas. Y me acuerdo que había una locutora de Chaco, que no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que nos estaba dando ejemplos de locuciones comerciales y demás, y cuando la escuché a la mina, que había hecho una propaganda de un auto, no recuerdo cuál, dije, wow, o sea, eso se puede hacer con la voz, y te pagan por eso. Y fue como la primera experiencia que recuerdo que dije, wow, o sea, esto no sabía que se podía hacer esto. Y ahí empecé a averiguar sobre el ISER, a averiguar más sobre radio, a averiguar más sobre cosas. Yo siempre fui igual una persona que estuvo muy potenciada, si se quiere, por la curiosidad. Digo, yo me bajaba en Sony Vega, la Audition, y me ponía a hacer cosas porque me divertía, tipo, y acá después le decís a alguien,
che, pero ¿sabés editar no sé qué? No, un embole, te dicen, digo, no sé por qué me gustaba hacerlo, pero me tenía algo que me atraía, me gustaba saber cómo se hacían esas cosas. Y tu formación previa, digamos, o sea, tipo esa influencia familiar por el gusto por la radio, por involucrarte en los medios de comunicación, ¿tenés algo así de peso familiar, una espalda que te diga alguien que haya hecho periodismo, que haya hecho locución, o fue como te pintó hacer radio nada más? Tenía mi primo que en ese momento era DJ y estaba también en Radio Fénix, que seguramente conocen. Y nada, cuando iba a la casa veía que tenía como todos los discos ahí. Vieron que antes se usaban mucho eso, unas carpetas que uno ponía y apilaba todos los discos. Bueno, sí. Y en la computadora tenía todos estos programas y escuchaba las mezclas que hacía y todo eso. Y eso creo que también me motivó mucho a ver cómo, a explorar cómo se hacía, a entender cómo se hacía. Pero esa fue lo único que tuve, digamos. Mi vieja no hace nada referido a la comunicación, mi viejo tampoco, mis amigos ninguno, así que bueno, fue algo motivado por ese lado también. Y bueno, yo también creo que el internet ahora no es el mismo que era antes tampoco, digo, yo me crié con Taringa, Megaupload, Rapillare, con cosas que digo, todo lo que querías, cualquier cosa estaba en internet, ni siquiera había todas esas cosas que hay ahora de restricciones, de bueno, te ponen un stick. El CAPTCHA, el no soy robot. Copyright. Claro, no. Y aparte, viste que ahora YouTube, Facebook y eso está prohibiendo a mucha gente, no sé. Hizo videos con una música, te lo bajan. Bueno, eso antes no había. Podías subir y bajar lo que quieras. Y eso también a mí me encantaba. Yo me acuerdo que lo disfrutaba muchísimo eso. A esa libertad, si se quiere. Y en ese momento, no sé si se acuerdan, que llegaba a asustar un poco la ley SOPA, que era una ley que venía como a acabar con el internet. Que bueno, ahora la verdad que lo miramos con esta perspectiva y la verdad que ganaron ellos, más o menos, porque la verdad que prohibieron todo lo que querían prohibir y estamos en la misma, nos están cobrando todo. Y contanos un poco de tu formación. Estudiaste primero periodismo y terminaste, después estudiaste locución, ¿no? En el ICE. Sí. Empecé en Éter porque me habían recomendado mucho de las opciones que había, era Éter o TEA, que también, bueno, TEA es bastante reconocido acá, TEA Imagen. Y bueno, yo la verdad que no tenía mucho background cuando empecé periodismo, no tenía mucha lectura, mucha escritura, y justamente empecé más como un objetivo que me permita llegar al ISER un poco más formado, porque siempre mi objetivo fue entrar al ISER y hacer locución. El periodismo lo hacía más como algo para acercarme un poco, pero no me arrepiento de haberlo hecho porque te nutre de muchas herramientas que vos decís, bueno, eso se aprende, bueno, pero después depende qué tan caro termines pagando aprenderlas, porque por ahí, no sé, te mandás un error al aire, te mandás una cagada, y por ahí si vos te hubiese formado un poquito más en periodismo y no lo hubieses ignorado, te hubiese ayudado. ¿Y cómo fue esa experiencia, digamos, del ISER, que es un instituto público que tiene un ingreso que es exigente, que también uno también se tiene que ir forjando su camino ahí, ¿no? Contanos un poco. Sí. Y el ISER, la verdad que también creo que uno se da cuenta que hay un poco de suerte, por lo menos un poquito, hay que reconocer, porque son 2.000 personas que ingresan, 2.000 personas que se postulan y entraban 90. Cuando yo hice el ingreso entraban 60, más o menos. Y digo, era muy poco, incluso si fuesen 100 de 2.000, digo, no hay muchas chances tampoco. Claro, incluso hay muchas historias de locutores después reconocidos que rebotaron varias veces en el ingreso del ISER, ¿no? Sí. ¿Vos entraste de una? Sí, yo entré en la primera. Yo me había preparado yo empecé a buscar, había una página que se llamaba Alternativa Teatral, que se llama, sí. Y ahí empecé a buscar como algo de práctica, algo así, para hacer, hacerlo ad honorem, pero bueno, que les sirva a ambos, que me sirva a mí, que le sirva a la persona que lo haga. Y encontré un chabón que estaba haciendo un radioteatro y hacía como grupos, nos juntábamos en una casa y hacíamos radioteatro. Y yo le comenté que quería entrar al ISER, que si no conocía a alguien, porque hay mucha gente que hace cursos y esas cosas, pero yo no quería eso, yo quería a alguien particular, digamos, tipo una maestra particular, pero que me forme para eso.
Y el chabón me recomienda a una chica, se llama Sabrina, que después fue ella una de las personas que me dio el diploma, mi madrina. Y nada, con ella empecé. Estuve más o menos 6 meses y era, nada, íbamos, hacíamos práctica de radio, hacíamos lectura, hacíamos informativo, tratábamos de pasar por todos los formatos. Y eso fue lo que me ayudó porque la primera etapa es eso, lectura, casi lectura plena. No hay mucho más que eso, digamos, te hacen leer publicidad, relato informativo y algo más, y ahí es donde estuve más sólido, que eso me sirvió mucho. Después en los segundos algo más tipo columna de radio, más cultural, y después te hacen unas preguntas, pero creo que el filtro principal que hay es el primero, digamos. El de la lectura. Claro, y yo me preparé muchísimo para ese y fui lo más confiado posible para eso. Después el otro ya estás un poco más tranquilo porque conoces ya tu situación, inevitablemente empezás a especular y ya sabes qué tantas chances tenés para entrar, pero sí, es bastante estresante también por ese lado del ingreso, porque nada, vos entrás, son tres docentes que están ahí, que hacen de jurado, y nada, tenés que sacar más de 5, que bueno, eso es fácil. Pero nada, si ya en la primera reprobaste, no hay vuelta atrás, digo, ya no entrás. Y es de esperar al otro año de nuevo y así. Lo que tiene el ISER es que es el único lugar público, digamos, para estudiar, público y de calidad también, porque es inevitable nombrar su calidad. Y yo quería entrar ahí, bueno, y por suerte también se pudo dar. Por suerte, por esfuerzo y por muchos otros factores se dio. Y así fue. Y realmente ha sido muy, muy grata, creo, la cursada. Me hubiese gustado capaz que se involucraran un poco más las carreras entre sí, porque en el ISER no es solamente locución, hay también guión, hay también producción y dirección de radio y TV, hay otras cosas ahí, pero bueno, creo que lo forman a uno lo suficiente como para que después pueda encaminarse también. Ahí nos estabas comentando un poquito sobre algunas experiencias con alternativa teatral. ¿Vos estuviste trabajando o iniciaste alguna experiencia radial mientras estabas cursando en el ISER? Sí, incluso antes. Yo en 2016 había empezado un programa en Radio Sónica que se llamaba Sobremesa. Yo era el único periodista, todos los demás eran locutores que estaban ya en medio de la carrera o estaban terminándola. Se nos sumó un productor, que hoy en día también sigue siendo mi productor y nuestro productor, que es Marco Serrao Gómez. Y nada, ahí empezamos, que era un magazine que queríamos hacer como, bueno, un programa, si se quiere, de práctica para empezar a conocer. Y en medio de eso uno, bueno, aprende a entrevistar, aprende a hacer columna, aprende un montón de cosas, pero después uno se escucha cómo sonaba la primera vez o qué era lo que uno hacía la primera vez y después dice, no, qué desastre. Pero bueno, así se aprende también. Y hablando de eso, tipo del paso de ser estudiante, digamos del amateurismo, podríamos decirlo, a la profesionalización, ¿cómo es todo ese camino? Porque llega un momento donde tenés que empezar a cuidar la voz, hacer ejercicio de vocalización. Y yo creo que llega también con las pruebas que uno se le presenta, aunque suene muy película esto, pero es así, porque a veces uno no tiene inculcada, digamos, o no le da tanta importancia a esas cosas de cuidarse la voz, de calentar, de enfriar, de estirar, o incluso también de ser muy crítico con lo que uno hace, digo, hacer una columna y escuchártela y decir, bueno, acá la pifé. Creo que eso es fundamental. La autocrítica para mí se construye, no es que todos nacemos extremadamente autocríticos, pero creo que tiene que nacer de uno para darse cuenta de que al otro lado siempre hay alguien, de que uno le está contando algo a alguien, de que uno le está ofreciendo algo a alguien, ya sea una historia, un relato, una información, y tener muy en claro que eso tiene que llegar bien, que tiene que entenderse, y lo más importante, que uno tiene que demostrar estar a la altura, porque también hay mucho ese pensamiento, ¿viste?, de bueno, un programa de práctica y lo hago así nomás, total es práctica, o un programa de radio online, no me escucha nadie y lo hago así nomás. Y creo que hay que subir más la vara, porque digo, hoy por hoy las radios online están muy profesionalizadas y se puede estar a la altura de cualquier FM, AM, o onda corta o lo que sea. Incluso, digo, hablando de todo esto que está diciendo, esta preparación que
y toda esta trayectoria que contaste te preparó para llegar también a una radio, digamos, con más formato como Radio Perfil, que es una radio Claro. muy estructurada en su programación y en su estilo. Digo, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es esa experiencia también ahí en algo tan profesional? Digo, o sea, Si te digo la verdad, yo pensé que me iba a costar mucho más. Siempre es muy difícil la primera vez que haces aire, porque aunque uno lo niegue, la cabeza parece que te dice, bueno, ahora que es FM, ahora que es de antena, parece que la cosa va en serio. Digo, aunque uno lo niegue o aunque uno lo intente tapar, hay un poco eso, ¿viste? También por lo aparatoso, ¿no? Por esto de que en Perfil se da la autooperación también, y digo, tenés que autooperarte, tenés que locutar, tenés que estar atento. Yo la verdad pensé que iba a ser mucho más complicado, pero no, la verdad que fue una buena experiencia. A mí me gustaban mucho los informativos, me gustaba mucho lo que eran las noticias, y la primera experiencia fue muy buena. Después fue todo bastante en automático, no tuve grandes problemas. Sí me hizo ver como un poco el lado más real, si se quiere, del locutor de informativo. Porque eso es, digamos, vos estás una hora y tenés que estar la hora entera de corrido leyendo, dando el clima, dando la hora, y tipo es muy estructurado. Lo bueno de esa estructura es que creo que te hace equivocarte menos. O sea, te puedes equivocar, pero vos ya tenés la estructura, vas a seguirla y punto. Digo, es ese camino. Pero en cuanto a la experiencia, creo que sí, creo que me enriqueció, pero que no fue más complicado de lo que yo creía que iba a ser. Creo que te mete un poco esa adrenalina, ¿viste? Si se quiere, de dejarse llevar un poco. Porque no sé, yo pienso, si mañana estoy en la Pop o en la 100, digo, tampoco podés estar pensando cuánta gente te está escuchando. Si te equivocaste, tampoco puedes pensar en el error, no te puedes quedar ahí, tenés que seguir, que es lo que te dice todo el mundo. Entonces creo que eso te forma en ese sentido, ¿viste? En el sentido más profesional, que vos ya adoptás un poco esas reglas del medio que son bastante parecidas en varios lugares. También sabemos que que incursionaste en el doblaje. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué trabajos realizaste? Por ahora estoy empezando de a poquito. ¿Hay algún proyecto así conocido o es muy...? No, todavía no. Doblé para Investigation Discovery un bolo, ese fue bastante chiquito. Después tuve 2 participaciones en una miniserie que se llama Guerrilla, que no sé cuándo sale, porque a veces doblás y te dicen, no, bueno, la serie es de Turner, y Turner tiene 8000 canales, claro, y no sabes ni cuándo, ni por dónde. Mucho filtro también para llegar a mucho filtro, claro. Sí. Yo tenía una compañera que es actriz de doblaje, y con ella empezamos, este año habíamos empezado a hacer como un taller, pero bastante íntimo, porque no era un taller abierto, digamos, fue algo que le pedimos nosotros. Y nada, yo confío mucho en su feedback, creo que es muy profesional ella, y fuimos ahí tratando de mejorar algunas cosas. Lo que tiene el doblaje es que te exige muchas cosas, porque no solamente tenés que hacer neutro, sino que tenés que cuidar la interpretación y el lip sync, que coincidan, y digo, un montón de cosas que te dan cierta destreza, ¿viste? Y bueno, cuando se dio la oportunidad, por suerte lo pude hacer, salió todo bien. Quiero seguir profesionalizándome, quiero seguir haciendo doblaje, pero bueno, por ahora estoy empezando a dar mis primeros pasos recién en Civisa, y bueno, grabando, ¿no?, en la modalidad que, como ustedes sabrán, es desde casa, home office. Así que bueno, espero también que cuando se reanude la posibilidad de volver a los estudios pueda yo tener la experiencia de pasar y tener el atril y tener la pantalla y todo lo que corresponde para grabar cómodamente, ¿no? Claro, exacto. Ahí también sabemos que sos miembro de la Cámara Argentina de Radios Online. ¿Qué trabajos vienes llevando adelante? ¿Hay alguna defensa, algún proyecto quizás para potenciar el trabajo que vienen desarrollando las radios online en Argentina? Bueno, la Cámara de Radios Online hace poco festejó el Día de la Radio Online, también celebrando en conjunto, ¿no?, los 100 años de la radio en Argentina. Un evento que se llevó a cabo por la plataforma de YouTube, que tuve también la suerte de ser la voz
la voz que presentó a los invitados. La verdad que fue un evento creo que fue muy rico, muy interesante. Tuvimos invitados internacionales, Tito Ballesteros, Gorka Sumeta, Oscar Bossetti de Argentina, y muchos otros más que creo que ha sido muy bueno para los pasos que está dando la Cámara. Y los proyectos que las cámaras buscan es básicamente agrupar a las cámaras de radio online, apoyar a las medidas que puedan beneficiarlas, poder llevar adelante la profesionalización de estas radios, de contar con profesionales, con operadores egresados que cobren sueldos que corresponden, que cuenten con locutores, que cuenten con periodistas. Digo, dejar atrás la imagen de la radio online como algo precario, como algo que se hace como un negocio, sino pasar a otra fase. Digo, tampoco estamos en contra y no nos vamos a poner más papistas que el Papa. El que quiera usar su radio como un negocio o lo que sea, que lo haga, y lo puede hacer obviamente, pero nosotros apuntamos a que junto a los socios podamos llevar adelante una transformación también de la radio online y podamos llevar al siguiente nivel, ¿no? Porque también pasa que, bueno, como han visto en esta situación de COVID y demás, hay muchos créditos, hay hay dinero de apoyo que se le ha brindado a las radios comunitarias, por ejemplo, y las radios online. Casi ninguna ha recibido ningún tipo de apoyo, digamos, y también son radios que generan productos culturales, que generan información, generan contenido, incluso a veces hasta más contenido que otras radios comunitarias o FM, que digo, no hay nada en contra de ellas, pero estamos intentando también llevar adelante ese cambio y poder llegar también a una posición en la que las radios online no tengan nada que envidiarles a las radios tradicionales ni tampoco a las grillas, porque en la radio online también de repente empiezan a haber figuras, empiezan a haber grandes programas, grandes proyectos. Sabrán de Congo FM, de Futurock, que bueno, son las más conocidas, pero también hay Radio de Punto, Radio Sónica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que hay que subir la apuesta y que estamos tratando y trabajando, estamos tratando de hacer todo lo posible y trabajando para que eso sea posible. Y también siguiendo, o sea, toda tu trayectoria, digamos, que tiene que ver con internet y con los nuevos medios y otras cosas, también estás haciendo podcast, ¿sí? Sí. Sí. Y ya hiciste y estás haciendo ahora. Contanos, digo, ¿cuál es tu mirada sobre el podcast, sobre el futuro? Si es el futuro de la radio, si no es, si está entre medio. Hubieron muchas discusiones sobre eso, sobre todo el año pasado. Tuve la suerte de formar parte del panel de la radio al podcast de la UNTREF, que bueno, fue muy enriquecedor también. Creo que se volverá un complemento de la radio, ¿no? Y creo que también que es parte de la radio el podcast, porque también está esa discusión, el podcast es radio, tiene elementos radiofónicos, se escucha con los mismos códigos. Bueno, yo creo que es radio, que es un complemento de la radio y que puede servir también para potenciarse, pero también para crear contenidos autónomos, contenidos que sean propios del formato. Digo, ahora algo que hacen mucho es subir a Spotify los recortes o los fragmentos de otros programas. Hay mucha gente que no llega a escucharlos por A o por B y los escucha en Spotify. Y está escuchando radio, pero a través de una plataforma y on demand. Digo, no está mal tampoco la radio a la carta, pensar a la radio como radio a la carta. También están los defensores de la radio en vivo, que está perfecto, pero creo que las ofertas, si son más, cada uno puede elegir. Digo, no es que por escuchar podcast no vas a poder escuchar radio. Aparte, nadie escucha un podcast o un programa, todos escuchan varios. Y el podcast, digo, si querés escuchar el vivo, te vas al vivo. El podcast va a seguir ahí mientras vos estés escuchando otra cosa. Y ahora estás haciendo un podcast que se llama A Sangre Fría, que, sí. que es un podcast, digamos, más narrativo, ¿no? Que cuenta una historia. Sí. Ahí tipo que mezclas las dos cosas. Sí. Yo había empezado con un podcast que era de Breaking Bad, que era un podcast más charlado, que viste que ahora HBO lo hace mucho, de lanzan la serie y después lanzan el podcast. Como yo había visto que no había ninguno de Breaking Bad, dije, bueno, vamos a hacerlo y ver qué sale y vamos probando cosas, quitando. Y eso me ayudó mucho para hacer Sangre Fría, como para entender un poco de los tiempos, para entender un poco de cómo contar y eso, porque más allá de que parece una boludez, pero yo creo que es muy interesante señalar que el aire y grabar fuera de aire o grabar on demand o grabar en tu casa sin estar al aire hay una diferencia, digamos, porque la posibilidad de la edición te da
te da otra cosa que el aire no te da, y creo que eso hay que explotarlo. Cuando hacía la mosca en el laboratorio, yo creo que no estaba como explotando eso, y después se dio la oportunidad con Mariano González, que bueno, me contactó. Él también es una persona que ha hecho mucho podcast ya, y yo quería hacer algo narrativo, algo que tenga estructura, que tenga cortina, que tenga que explotar un poco lo que se podía hacer con la edición, ¿viste? E inclusive fuimos incorporando cosas ahora en el último episodio, que es el 3. Y ha nacido por eso, ¿viste? Pero también incursionando en esto me encontré con un millón de cosas. En Estados Unidos el podcast está mucho más consolidado que en Argentina, es una industria mucho más grande que en Argentina, y me encontré con términos, con libros, con cosas que no tenía idea, con libros de storytelling, de narrativa, de estructura, de guión, un montón de cosas. Y Escolari. Y tratamos de hacer algo así, ¿viste? Lo seguimos mejorando igual, pero a mucha gente le gustó, y la idea es seguirlo ahí, seguir contando historias así. Y se puede escuchar en Spotify y en otras plataformas también de podcast. Sí, estamos en YouTube también, por el que no tenga Spotify. Estamos en Spreaker, en Apple Podcasts, en Google. Estamos en la mayoría en iVoox. Pero sí, está siendo una gran experiencia también llevar adelante eso por tratar, ¿viste? Más que nada el guión no es algo que se me complique tanto, pero sí el momento de la narrativa. A mí me cuesta mucho el tema de la voz que dé miedo, la voz que dé misterio. Y fue buscarle mucho la vuelta por ese lado. Y después cuando alguien te escribe y te dice que lo escuchá de noche y que no lo puede terminar de escuchar porque se caga todo, dijo, bueno, es por acá claramente, ¿viste? Claro. Y yo me trato de ir por esas búsquedas, ¿viste? Mariano también, mi compañero, es más de darle el toque por el opening, el ending, que él se encarga más de eso. Yo voy por el caso en sí, él va como más presentador, ¿viste? Y bueno, creo que se ha hecho una buena dupla, y ahora estamos haciendo el 4 ya para la semana que viene, a ver si lo lanzamos. Volviéndonos un poco más introspectivos o reflexivos, si podríamos decirlo de alguna manera, ¿cómo ves nosotros que somos gente de Paso de los Libres? ¿Hay espacios, vos pensás que hay espacios para formarse, para probar, para experimentar, hacer radio, lugares para formarse, para hacer periodismo, para hacer locución, un poco para meterse también en el mundo del comunicador, ¿no? Para ver si un chico de 13, 14 años quiere empezar a hacer un poco de periodismo? ¿Vos ves que hay esos espacios para poder experimentar? Y yo creo que ahora con el internet, con los webinars, con los cursos, con todo lo que hay disponible, hay lugar para la formación profesional, que quizá no haya por A o por B en Libres. Pero creo que también tiene que haber una mayor oferta de los lugares en los que uno se pueda desenvolver, y que en esos lugares haya la necesidad de subir la vara o de poner no un límite, iba a decir, de poner una raya a la que haya que estar a la altura, digamos, porque también no es por desmerecer ni mucho menos, pero si estamos todo el tiempo creyendo o pensando que vamos a hacer las cosas a medias, solo porque estamos trabajando en un medio local, o decir, bueno, estamos trabajando en un diario de libro, lo que sea, nunca vamos a subir la apuesta, nunca vamos a crecer. Y creo que hay todo para crecer, por hoy con las cuestiones estas de Zoom, de las clases a distancia, de todo lo que se puede hacer, uno se puede formar tranquilamente así. Quizás no es lo ideal o no es lo más cómodo, pero bueno, estamos hablando de que las posibilidades están. Yo creo que se puede, pero hay que subir la vara también del otro lado, de los que pagan sueldo, porque tampoco vas a trabajar gratis, claro. Buenos trabajos creo que tienen que tener buenos sueldos, o mínimamente algo que te permita decir, bueno, lo estoy haciendo y me permite vivir. Que bueno, eso también es algo que pasa acá, pero hablando allá vamos a idealizar un poco eso. Claro. Bueno, Marce, estamos llegando ya al final de esta entrevista, muy rica y muy interesante todo lo que nos estás contando, y proyectos a futuro, ¿cómo te ves de acá a unos años y qué proyectos tenés ahora en lo próximo y en el mediano, largo y plazo, ¿no? Y lo que más quiero es hacer más locución comercial, hacer más doblaje, tratar de incursionar ahí. También en lo que es radio, poder estar en otras radios que tengan otro formato. Me gustaría hacer algo más
estilo maga, sino algo de trasnoche. Tengo también ahí guardado un podcast de Riquelme, un podcast narrativo que lo venía laburando bastante. Después lo paré por otras cuestiones que no van al caso, pero la idea es lanzarlo este año. Así que, bueno, seguir por ese lado, ¿viste? Tratar de potenciar todo lo que pueda hacer el trabajo freelance y después, bueno, si se dan para hacer programas o seguir haciendo contenidos, encantado. Bueno, Marce, te queremos agradecer por haber pasado por Los Años Locos. Decimos que escuchen a Sangre Fría, que lo busquen en las redes. Marcelo, que también sube todos los trabajos que hace y si en algún momento lo escuchamos también en las radios, bueno, te mandaremos un saludo a la radio. Seguimos nosotros entonces de esta manera. En Los Años Locos ya venimos.